A ver, digan conmigo, no mires a nadie porque sé que te da pena y te da vergüenza. Digan conmigo, provoca tu felicidad. Ahora, la pregunta que nos hacemos en este día y esta mañana, ¿cómo es posible que nosotros podamos provocar algo que no generamos? ¿Cómo es posible que nosotros podamos provocar felicidad cuando hace una semana atrás descubrimos que la felicidad del hombre, del ser humano, le pertenece a alguien dárnosla? Y esa persona es Jesús. Pero lo que sucede es lo siguiente, que cuando nosotros entendemos que el Señor nos creó con un cuerpo, un alma y un espíritu, entendemos que lo que Él hace en nuestro espíritu para que tome control de nuestra alma también implica un ejercicio de la voluntad. Y hay estorbos en nuestra vida emocional, en nuestra vida almática, por decirlo de alguna forma, que le impiden al gozo que el Señor ha puesto dentro de ti que se manifieste en tu vida. La alegría que el cielo puso dentro de ti al venir Jesús, expresada en esa vida en abundancia que el Señor te regaló, circunstancias de la vida, situaciones y personas, van a ser provocadores y van a ser los que impidan muchas veces que nosotros vivamos en la plenitud y en la felicidad del cielo. Y Dios en este día quiere invitarnos a que provoquemos desde el alma lo que ya tenemos dado por Dios en el espíritu. Y esa es la palabra que Dios quiere hablarnos en este día. Pero hago un paréntesis para saludar al pastor Lorenzo de Santa Clara, Cuba, que está aquí con nosotros. Póngase de pie, mi hermano. Él va a estar por algunas semanas de visita en Miami. La abuela Ofelia, que también vino, la mamá de Marina, abuela de mi esposa. Ofelia, ¿quieres ponerte de pie? Va a estar con nosotros también unos días. Y no sé si hay alguien más en esta mañana que se nos une en esta celebración. Pero bienvenidos todos. Dense un aplauso unos a otros, ¿eh? Miren, hay situaciones y hay experiencias en la vida de cualquier persona, incluyendo nosotros los cristianos, que nos roban el gozo y la alegría, que son ladrones de la felicidad. Y no estamos exentos, ni las personas ni los creyentes llenos del Espíritu Santo están exentos de que sea robada de tu vida la alegría y la felicidad por las circunstancias y por las situaciones que se den alrededor tuyo. Inclusive, la Biblia habla de David. Y una de las características que el rey David tuvo es que él era conforme al corazón de Dios. Era un hombre que, independientemente de sus errores humanos, porque todos tenemos errores humanos, el corazón de este hombre estaba alineado, estaba en conexión con el corazón de Dios. Y por eso Dios lo escoge para que sea rey de la nación. Pero sin embargo, David, con todo y un corazón similar al de Dios, en un momento de su vida fue provocado por situaciones que alguien provocó, que le robaron la paz y lo hicieron un prisionero del resentimiento. Y es por eso que en esta mañana yo le titulo a este mensaje, a esta prédica, provoca tu felicidad. Porque hay situaciones en la vida, a veces provocadas por la misma vida o provocadas por las personas en la vida, que te van a producir resentimiento. Y el resentimiento es un ladrón de la paz y del gozo, de la felicidad que el Señor nos ha dado. En la vida de David, en un momento, aunque este era un hombre que le tocó huir del rey de Israel, su persecución de Saúl a David nunca le robó el gozo a David. Nunca le quitó la alegría, nunca le llenó de resentimiento, porque él sabía que aunque Saúl lo perseguía, la unción de Dios estaba sobre su vida para ser el próximo rey de Israel. Pero un día David tiene la iniciativa y la Biblia nos habla allí en los pasajes que cuentan las historias de la vida del rey David, en especial en el primer libro de Samuel, capítulo 25. Se habla de que David tuvo la iniciativa de mandar a sus hombres a la casa de un hombre llamado Nabal. Nabal, por cierto, significa necio. Imagínense que cuando tú nazcas te llamen tonto, le llamen necio. ¿Qué habrá pasado la madre al parir a este niño? Que ese fue el nombre que le puso. Porque en aquellos tiempos era así. Pero desde que nace le ponen el sello de su personalidad y determinan su carácter. Y David manda a los hombres a la casa de Nabal, porque la historia cuenta que mientras los hombres de Nabal cultivaban la tierra y trabajaban con su ganado, David y sus hombres los conocieron y se dieron a la tarea de protegerlos de que ningún ladrón ni asaltante les hiciera daño. Basado en esta experiencia de haber cuidado a unos extraños y de haber tenido misericordia de alguien que para ellos era un desconocido, David se siente con la confianza y tiene hasta la seguridad
de que ahora al pedirle ayuda a Nabal, Nabal iba a responder positivamente. Porque en la vida entendemos que si le hacemos bien a alguien, vamos a recibir bien de esa persona. Pero a veces estamos equivocados. David se equivoca en esta historia de su vida y David envía a los hombres a la casa de Nabal y le dicen de parte del rey a Nabal que les atendiera y que le dieran comida y algunos suministros que el rey necesitaba o que el futuro rey necesitaba mientras se movía huyendo del rey Saúl. Y miren ustedes las palabras de este hombre que, por cierto, antes de describir y de leer, mejor dicho, lo que la Biblia dice que fue la respuesta de Nabal a David a través de sus hombres, miren lo que la Biblia dice acerca de Nabal como una descripción de su personalidad. A su mujer la describen como bella e inteligente, pero a Nabal la Biblia lo llama, por el contrario, un insolente y de mala conducta. Qué tremendo es que muchas veces las personas insolentes de malas conductas, la palabra en inglés que usa la New International Version es que era mean. El tipo era malo. Y aún así, Dios usa a David para bendecir la casa de ese hombre, no pensando en Nabal, sino pensando en David. Porque en la vida muchas veces tú te preguntas, ¿por qué le hago acciones buenas a gente mala? Si es que alguien es bueno en esta tierra. Pero te preguntas, ¿por qué haces cosas que personas en el camino de tu vida no son capaces de ser recíprocos? Pero es que no entendemos, y es lo que hoy quiere liberarnos a nosotros, que nosotros no hacemos nada por las personas. Nosotros hacemos las cosas porque Dios nos asigna hacerlos para nuestra bendición. David anda buscando respuestas positivas de un hombre que no tenía nada positivo en su corazón. Y cuando los hombres vinieron y le dijeron, David, el futuro rey de Israel, te pide que le ayudes, que le des suministros, que le des algo de comida. Esta fue la respuesta de Nabal. Nabal contestó, ¿y quién es este David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy día son muchos los esclavos que escapan de sus amos. ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis hombres con gente que ni siquiera sé de dónde viene? En el momento en que los hombres llegaron con la noticia y le dijeron, esto es lo que dijo Nabal de ti, me imagino que David haya puesto cara de sorpresa y hasta de expectación, esperando una buena noticia y esperando los suministros, pero le dijeron, mira, esto es lo que él piensa de ti, que tú eres el hijo de un no nadie. ¿Quién es el hijo de Isaí? Nadie. Que tú eres un esclavo huyendo de tu amo y que no va a compartir ni la comida para sus esclavos con un hombre como tú. ¿Saben? Lo que hace Nabal en ese momento es atacar tres áreas importantes de la vida de David: su identidad, su propósito y su llamado. Y cuando esas tres áreas de tu vida, identidad, propósito y llamado, son atacadas, aunque tengas un corazón como el de Dios y estés lleno del Espíritu Santo, lo más probable es que en ese momento te llenes de rencor, de odio y de resentimiento. En otras palabras, nunca des por sentado, querida iglesia, que siempre vas a responder bien a los eventos de la vida y a las respuestas de las personas, porque somos de carne y hueso y somos maleables. ¿Me estoy haciendo entender? Por lo tanto, David, con todo y el corazón como el de Dios, cuando su identidad, su propósito y su llamado es atacado por este hombre, o aparentemente es atacado por Nabal, porque nosotros ahora, desde nuestra perspectiva cristiana, sabemos que las respuestas negativas en los labios de las personas salen de su boca y a lo mejor se almacenan en su corazón, pero fueron sembradas por el infierno. En otras palabras, quien te conteste mal, no es él el que generó esa mala contesta. Quien te responda negativo, no es él y ella el que fabricaron esa mala actitud. Fue el mismo infierno para provocarte a caer en la carne. En otras palabras, querida iglesia, tu lucha y la mía no es con carne y sangre, es con demonios, es con potestades, es con principados, es con el mismo Satanás, que usará todos los recursos sobre la tierra para desviarte del propósito de Dios, para que te llenes de resentimiento, para que se te vaya el gozo, porque un creyente amargado sobre la tierra y lleno de rencor no producirá los propósitos del cielo a través de ti manifestados en la tierra. David por un momento es mordido por el odio y el rencor y se ciega. Y estas son las palabras que David dice de balde.
Por gusto estuve protegiendo en el desierto las propiedades de ese tipo, dice la expresión en la Nueva Versión Internacional, como una expresión despectiva, para que no perdiera nada. Y ahora resulta que me paga mal por el bien que le hice. Que Dios, escuchen esto, que Dios me castigue sin piedad si antes del amanecer no acabo con todos sus hombres. En ese momento David se cegó porque el resultado del resentimiento es la ira. Las personas resentidas son personas iracundas. Y esto se transmite generacionalmente. Estos son modelos familiares que los abuelos inculcan a los padres a los hijos, y hay veces que hay generaciones llenas de ira que no saben de dónde vino esto, y vino por un abuelo o un tatarabuelo que en algún momento, resentido con alguien, albergó el rencor, y el rencor se convirtió en ira. Y esas son las respuestas emocionales que maltratan a otras personas y que se resienten unos con otros, porque eso es lo que quiere el infierno. Quiere discordia, quiere muerte, quiere destrucción, y quiere que te seques como una planta sobre la tierra y que el propósito de Dios se disipe en ti. ¿Qué atacó Nabal o qué atacó el infierno a través de Nabal en la vida de David? Alguien diga conmigo: identidad. Di identidad. Dilo fuerte: identidad, propósito y llamado. En otras palabras, está atacando quién era él. David no era el hijo de Isaí, David era el hijo de Dios. Y cuando alguien te tiene en poco, o te menosprecia, o no te responde positivamente, está atacando tu identidad para que tú trates de demostrar que tú sí eres alguien, cuando tú no tienes que demostrar que tú eres alguien, porque ya tú lo sabes. Porque quien tú eres está anclado a quien es tu Señor. Pero el infierno se ocupa de trabajar con nuestra carne porque sabe nuestra necesidad de demostrar algo. Lo segundo que ataca es el propósito. Este es un esclavo, este es un don nadie, y este hombre sabe que lo ungió Samuel para que sea rey de Israel, y él trata de, en su odio y en su resentimiento, de demostrarle a esa casa que hay autoridad sobre sus lomos. Y ataca su propósito, porque ha sido destinado para sentarse en un trono, para traer el reino de Dios a través del suyo sobre la tierra. Y en ese momento todo se altera, el rey se ciega. Esto es lo que hace el resentimiento. Déjame mencionártelo rapidito. El resentimiento, el rencor te van a cegar. Vas a dejar de ver por un momento con ojos objetivos, con una perspectiva clara y de acuerdo a la voluntad de Dios. Y lo que vas a ver delante de ti es la venganza y el tomar en tus manos la justicia. Y eso es lo segundo que provoca. Te ciega y te hace acudir a la justicia propia. ¿Por qué hizo David? David dijo: de nada importó que yo fuera bueno con este hombre. Terminó devolviéndome mal por bien. Por lo tanto, ahora yo me voy a vengar de él. Alguien diga conmigo: justicia propia. La justicia propia es la respuesta de nuestro corazón que te dice que ellos son malos y que tú eres bueno. Eso es lo que quiere el diablo. Lo que quiere Satanás es que tú te creas que tú eres bueno o buena y que los demás son malos. Porque él sabe que la semilla del hombre sobre la tierra, si está dividida, no podrá ser unida en los propósitos de Dios para que el cielo se manifieste a través de los que cumplen los propósitos de Dios. Él sabe que si el corazón de un hombre se llena de justicia propia, jamás será humilde para aceptar la justicia de Dios. Él sabe que un David resentido va a meterse en la cueva del amor propio y va a creer que él es bueno. Y cuando un hombre cree que es bueno y se mete en la cueva del amor propio, renuncia a aceptar que es malo como el resto y que tiene que humillarse ante la poderosa mano de Dios, porque el único que perfecciona su justicia en nosotros es el cielo, es el Señor. David se ciega, David acude a la justicia propia. Y David, en su resentimiento, se llega a engañar creyendo que lo que iba o estaba a punto de hacer era la voluntad de Dios. Ustedes escucharon sus palabras. Se las repito por si acaso se te olvidaron. Él dijo: que Dios me castigue sin piedad si antes de que amanezca no acabo con todos esos hombres. En otras palabras, lo que él está diciendo es la voluntad de Dios que yo tome la venganza en mis manos y yo acabe con Nabal y con toda su casa. La respuesta de un hombre le estaba dando derecho a David
a albergar el resentimiento, a perder la cordura, a actuar con justicia propia y ahora justificar sus actos con la voluntad de Dios. Porque eso es lo que hacemos los cristianos. Lo que hacemos los cristianos es espiritualizar nuestras experiencias y decir que nuestras acciones son el respaldo o la respuesta de la voluntad de Dios a través de nuestras vidas. Cuidado con eso, porque la carne y el corazón son engañosos y son expertos en ministrarnos a nosotros mentiras para que terminemos haciendo y cumpliendo la agenda del infierno, creyendo que estamos cumpliendo la agenda del cielo. Pero he aquí el centro de este mensaje en este día. Dios amaba a David y Dios te ama a ti. Yo dije que Dios amaba a David y he dicho, sobre todo, con mucho énfasis, que Dios te ama a ti. Si Dios te ama a ti, quiere decir que Él no va a permitir que tu corazón se quede resentido y lleno de rencor. Si Él te ama a ti, no te va a dejar en la prisión del resentimiento, porque sabe que en la prisión del resentimiento hacia mamá, hacia papá, hacia el hermano, hacia la prima, hacia alguien en la iglesia, hacia cualquier persona sobre la tierra, te está desviando de los propósitos eternos, te está moviendo de tu identidad para que te vuelvas un carnal, y te está realmente separando de tu Padre, que es la fuente de tu bendición. Pero como Él te ama, como Él conoce tu corazón, como Él sabe lo que ha puesto dentro de ti, Él va a usar su presencia y va a usar su palabra para traerte de vuelta a una actitud que glorifique su nombre y evitarte las consecuencias de decisiones tomadas en la carne. La mujer de Nabal se levanta como prototipo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ella se llama Abigail y hemos hablado de ella en algún momento. Pero más que hablar de ella, yo quiero que sus palabras y los consejos que le dio al rey los veamos como el consejo del Espíritu Santo en nuestras vidas en esta mañana. Y hay 4 cosas que quiero rapidito compartirte que son clave para que nosotros vivamos libres de cualquier resentimiento. Porque a lo mejor tú dices, eso no tiene nada que ver conmigo. Mañana lunes, el martes, el miércoles, se aparecerá una piedra en el camino, con ojos, con boca y con pelo, con cara de Nabal, que te va a provocar a que te llenes de resentimiento, de rencor, y que te ciegues y que respondas en justicia propia, que tú creas que tú eres bueno o buena y que tú acudas a tu propia venganza como una respuesta para tomar decisiones. Pero cuando realmente el Señor se mete en la cabeza y tiene en su corazón el propósito de hacer algo con alguien, el Espíritu de Dios que vive en ti no te dejará vivir los diseños del mundo, sino los diseños de Dios. Alguien alabe a Dios en este lugar. Denle un aplauso al Cristo que vive en nosotros. Antes de darte 4 consejos, déjame decirte esto: nuestra victoria en la vida cristiana y la fuente de nuestro gozo está en que nosotros no dependemos de nuestra fidelidad para Dios, sino de su fidelidad para nosotros. El que tú y yo vivamos una vida cristiana que glorifica al cielo no es porque nosotros vamos a producirla, es porque Él la va a producir en nosotros. La Biblia dice, y Pablo escribió, dirigido por el Espíritu Santo, si nosotros llegamos a serle infiel a Dios, Él va a ser fiel hacia nosotros permanentemente. Eso quiere decir que por mucho que yo fracase en el vivir los diseños de Dios, Él va a seguir escribiéndolos en mi vida hasta que me rinde a ellos. Tomamos los consejos de Abigail, los convertimos en la palabra de Dios y en la voz del Espíritu Santo para nuestras vidas. Número 1, el que perdona evita rebajarse al nivel de su ofensor. ¿Sabe? Cuando alguien es usado por el enemigo, y entendamos una vez más esto, los seres humanos son instrumentos, seamos de Dios o seamos del diablo. Cuando alguien es usado por el enemigo para detenerte en tu camino y desviarte y desenfocarte de los planes y propósitos de Dios y moverte de quien tú eres y de tu llamado en Dios, si tú corres con ellos y si tú corres con el enemigo, la carrera de desenfoque, lo que va a ocurrir, mi querida iglesia, es que tú te vas a bajar a un nivel de carnalidad donde Dios no quiere que tú estés, porque Él tomó tu carne y la crucificó con Cristo para que ahora ya no vivas tú, sino Cristo en ti. Y tus respuestas no deben ser de la tierra, sino del cielo. Y mi Señor, cuando lo iban a crucificar, enmudeció delante de sus asesinos como una oveja llevada al matadero, porque sabía que abrir su boca era apelar a su justicia propia e interrumpir el propósito de Dios, que era su muerte en la cruz. En otras palabras, a veces nuestra muerte es el resultado del plan de Dios, aún usando a tu enemigo espiritual para provocar que mueras a nivel de tu carácter, para que el cielo se glorifique y se manifieste en ti. Por lo tanto, escucha lo que Abigail le dijo a David: no haga usted caso de ese grosero de Nabal, que era su esposo,
pues le hace honor a su nombre, que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. No haga usted caso a sus groserías. No baje usted al nivel de él. Si le prestó oído y está respondiendo a lo que le dijo, usted está dándole más fuerza a ese hombre que a la voz de su Dios que le dijo quién era. Lo primero que tienes que hacer cuando venga el ataque del enemigo, ya sea en boca de un ser humano o de circunstancias, es saber que tú no eres lo que las circunstancias o las personas dicen que tú eres, sino lo que Dios en su palabra ha dicho de ti. Quien vive anclado en esta verdad no permite que las circunstancias, los eventos, el pasado, ni aun tus padres con sus declaraciones que te hirieron, sí está bien, te sirvieron para marcarte hasta el día que conociste a Cristo. Pero si ya estás en el Señor, es tiempo de ser libre. Es tiempo de ser libre porque hay una voz superior a la de tu pasado y a la de tus padres o a la de tus tíos o a la de cualquier persona que habla desde tu interior. Es la voz del Espíritu Santo que te dice: eres amada, eres amado, eres separado, eres escogido, tienes un nombre nuevo escrito en los cielos, la sangre del Hijo de Dios te ha cubierto, el Espíritu de Dios vive en ti, estás parado sobre la roca inconmovible, tienes un nombre que sobresale en los cielos, que es conocido arriba en los cielos, los demonios lo temen y el cielo lo proclama, porque es el testimonio no de tu grandeza, sino del Hijo de Dios que compró una nueva identidad para ti. Por lo tanto, nadie en tu pasado, nadie en tu futuro, nadie usado por el infierno te puede mover de esa posición si tú, en lugar de darle oído a ellos o a la voz del mal, le das oído a Dios por encima de las declaraciones que se hagan negativas sobre tu vida. Alguien debe decir amén en este lugar. Cuando tú decides perdonar, no por obediencia a tu corazón que está embarrado por el pecado, sino en obediencia a Dios que se mueve dentro de ti, evitas rebajarte al nivel de tu ofensor. Número 2, el que perdona decide renunciar a la justicia propia para depender de la justicia de Dios. David acude a la justicia propia. En mis manos tomaré la venganza, porque yo he sido bueno y él ha sido malo. Ese hombre morirá. Pero cuando el Espíritu de Dios se mueve dentro de ti, tú tienes que tirar a un lado la espada del resentimiento y tomar la espada del Espíritu, que te dice que tu justicia no es la de tu carne ni la de tu conciencia, sino la del Espíritu de Dios, que te recuerda que eres justificado en Cristo Jesús por su gracia. Ella le dijo a David: pero ahora el Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia con sus propias manos. Tan cierto como que el Señor y usted viven. Por eso pido que a sus enemigos y a todos los que quieran hacerle daño, le pase lo mismo que a Nabal. Esta mujer viene con una visión y le dice: pare y deténgase en su sed de venganza, ponga a un lado la espada de la justicia propia, revístase de la justicia de Dios, porque no es que se va a quedar impune lo que ese hombre le hizo. Él y todos sus enemigos terminarán igual, porque realmente mientras usted tiene misericordia del que le hace mal, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Y quiera Dios que eso se torne en misericordia. Pero el Señor dijo hace mucho tiempo: mía es la venganza, yo pagaré. Cuando desde la tierra se encuentra con hombres y mujeres que no se autodefienden y no luchan por sus propias glorias e intereses, sino que batallan las batallas del Espíritu y se rinden al Señor, acudiendo y tomando el arma del perdón. Esta es una de las armas más poderosas que Dios nos ha regalado, porque con ella tú estás liberando tu corazón de todo lo que el enemigo quiere llenarlo, para que no esté limpio, para que Dios vacíe más de su gloria dentro de ti. En tercer lugar, el Espíritu Santo a través de Abigail nos dice que el que perdona, el perdonador, la perdonadora, renuncia a ser preso de la culpa. Cada vez que nosotros nos revestimos de resentimiento, junto con el resentimiento van a venir sentimientos de venganza y por lo tanto la ira para materializar la venganza. Y cada vez que alguien se llena de ira y de venganza y ejecuta lo que está en su corazón, se va a ser culpable de sus actos, ya sea de lo que dijiste o de lo que hiciste. Y esto es lo que dice la palabra de Dios: no tendrá usted que sufrir la pena si perdona, si se detiene. Si no hace lo que se propuso, no tendrá que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo, ni de haber derramado sangre inocente.
Y David lo tenía muy claro, porque David estuvo en una cueva con el rey Saúl en una ocasión, y los hombres a su alrededor no fueron tan sabios como esta mujer, sino que le decían: el Señor te lo puso en tus propias manos. Él está dormido, tú estás despierto, tienes una espada en la mano, córtale la cabeza, mátalo ahora mismo y serás rey de una vez y para siempre, y lo que Dios dijo de ti se cumplirá. ¿Acaso no eres el próximo rey de Israel? Y el rey dijo, al cortarle un pedacito del manto del rey: líbreme Dios de derramar sangre del ungido de Dios, porque no me toca a mí hacerlo, le toca a Dios. Él lo entendió en aquel momento, porque realmente Saúl no lo movió de su lugar, porque él sabía que Saúl tenía un tiempo asignado por Dios y que él vendría a ocupar su tiempo después de que Saúl no estuviera en la ecuación y estuviera en el camino de su vida. Pero Nabal salió de la nada, y Nabal sale con palabras muy acusadoras, muy sarcásticas, muy capaces de robarle la paz al rey David, y por eso él, lleno de odio y de remordimiento, viene con la espada de la venganza en la mano. Pero la palabra de Dios le dice, y nos dice hoy a nosotros: el que para la venganza y decide perdonar no sufrirá pena ni remordimiento de haberse vengado por sí mismo, ni de derramar sangre inocente. Y no es que vamos a matar a alguien, Dios nos libre, pero nuestras palabras tienen tanto poder como la espada afilada en las manos de David. Y en resentimiento puedes matar el corazón de tu padre, o puedes matar el corazón de tu hermano, o el de tus hijos, porque hablas una palabra que les maldice, y hablas algo que realmente les taladra el corazón, porque hablaste desde el rencor y desde el odio de una circunstancia que propiciaron, no ellos, sino el demonio que tomó el corazón para llevarlos a que tú cayeras. Pero yo oro en el nombre de Jesús que seas tan fuerte y tan capaz de meterte allí en el secreto de Dios y en la presencia de tu Dios, para que seas lleno de Él y no de la tierra, y para que tu espada no sea la de carne, sino la del Espíritu. Y el cuarto consejo con el cual quiero terminar: palabra de Dios a través de aquella mujer, que el que perdona está comprando su prosperidad. Y la prosperidad no solamente está en el bolsillo, está en el alma, comienza en el corazón, en el espíritu. Desde ahí gobierna nuestra mente y luego se materializa en todos los niveles de nuestra vida. Abigail le dice a David: ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme, y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño, pues peleas las batallas del Señor. Aun si alguien te persigue con la intención de matarte, tu vida estará protegida por el Señor tu Dios, mientras que tus enemigos serán lanzados a la destrucción. Qué poderoso es esto. Que cuando alguien deja de tomar la justicia en sus propias manos, de defenderse, de vengarse, el Señor dice en pocas palabras: yo seré quien pelee por ti, y todos tus enemigos no se verán contigo cara a cara, se verán conmigo cara a cara. ¿Lo puedes creer en este día, iglesia? ¿Sabes por qué? Porque nosotros podemos decir un amén desde este lugar, pero ante las circunstancias de la vida nos montamos en el tren del resentimiento, nos armamos con las armas de la carne y decimos: ya verás. Y ya decimos: es que me tengo que defender, es que soy demasiado buena, es que soy demasiado bueno. Pero recuerda, nadie es bueno sobre la tierra, y tus enemigos de carne y hueso no son tus verdaderos enemigos. Tus enemigos de carne y hueso, si es que los tienes, por eso no debes llamar a nadie tu enemigo. Los hijos de Dios no tenemos enemigos. Contra los hijos de Dios se levantan personas motivadas por el infierno para detenerte en el camino, para moverte de tu propósito, para afectar tu identidad. Pero si tú sabes quién eres y con quién estás caminando, tú tienes que decir a todas esas cosas: no le cederé mi lugar, no le cederé mi corazón a nada ni nadie que, motivado o manipulado por el infierno, quiera moverme de lo que Dios dijo que haría con mi vida. Hay paz sobre tu casa, hay bendición sobre tu casa, no solamente sobre tu vida, porque aquí hay una promesa generacional. Alguien diga conmigo: promesa generacional. Tus hijos no serán revestidos de odio ni de resentimiento, no estarán heridos todo el tiempo, estarán seguros de que de los labios de los hombres podrán salir palabras que hieren el corazón, pero inmediatamente correrán al secreto de su padre para que les sane sus heridas y los retorne a la vida sanos. Lo que a ti te costó años y meses, en el momento que decidas obedecerle a Dios, a tus hijos les será mucho más fácil, porque hay promesa de prosperidad sobre tu casa, y eso comienza desde adentro, desde la vida espiritual. Nosotros cortamos con nuestras decisiones de honrar a Dios y de obedecer a Dios, que se traspasen a las nuevas generaciones modelos equivocados de movernos en nuestra vida.
Me encanta cómo termina la historia de David. David fue un hombre que cometió muchos errores. Conocemos de su adulterio. Pero es una pequeña mancha en su expediente que le ponemos demasiado reflector. Este fue un hombre grande para Dios. Un corazón de un adorador. Un rey conforme al corazón de Dios. Y muere, dice la Biblia, y termina sus días, dice el libro de Crónicas, en Primera de Crónicas 29. David, hijo de Isaí, reinó sobre todo Israel. En total reinó 40 años sobre Israel. 7 años reinó en Hebrón y 33 en Jerusalén. Y murió muy anciano y entrado en años, en medio de grandes honores y riquezas. Y su hijo Salomón lo sucedió en el trono. Y murió muy anciano y entrado en años. La otra versión dice, en largura de días y en buena vejez. Porque no es lo mismo vivir mucho que vivir bien. Hay gente que vive mucho, pero vive mucho mal. Pero David vivió mucho y vivió mucho bien. Y dice que además de eso Dios le concedió riquezas que tomó de su tesoro personal para aún la construcción del templo. Porque esta es la promesa de Dios sobre la vida de aquellos que renuncian a justificarse y confiar en su propia justicia para tomar la venganza en sus manos. Dios se ocupará no solamente de tus asuntos, sino de tu casa y de tu descendencia. El mejor programa de retiro, el mejor seguro de vida está en las manos de Dios para los tuyos. La mejor herencia que tú le puedas dejar a tu familia es tu fe y tu confianza en Dios. Lo mejor que podemos regalarle a nuestra casa es un corazón que se limpia todos los días en nuestra relación con el Señor. Lo mejor que podemos hacer en nuestra vida es dejar que Dios gobierne nuestras vidas, porque gobernando Él nuestras vidas, gobernará nuestra casa y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y aún los hijos de nuestros hijos serán prósperos sobre la tierra. Y no hablo solamente de la prosperidad material, que será un reflejo de la verdadera, la del corazón. Dios en esta mañana quiere que tú seas proactiva y proactivo con esta palabra que has recibido. Los David y las David que están en este lugar, las mujeres y los hombres de Dios con corazón para el Señor, pero que muy fácil se dejan morder en la tierra por las mentiras de Satanás. El resumen es este: tu verdadero enemigo no es un cuerpo, no es una persona, no es alguien sobre la tierra. Tu enemigo es Satanás, y él hará todo lo posible para que los de tu propia sangre, los de tu casa, sean estorbo en tu vida. En donde ellos te maldigan, en el nombre de Jesús hoy decide bendecirlos. Donde te hablen feo, tú le hablarás bien. Donde te griten, le hablarás la palabra de paz. Donde te hagan daño, tú les harás bien. Y no porque eres tonta o tonto, porque el mundo te dice, eso es de tontos, para de hacer bien. No, es que Dios te dice, dale agua aún a los que te hacen mal, y yo bendeciré tu vida. Dormirás en paz, tendrás sueños seguros. La intranquilidad y el temor se irá de tu vida, porque encuentro que el temor está asociado a corazones que están aliados con el resentimiento y con la falta del perdón. Lo uno y lo otro será roto en tu vida en el momento que dejes que Dios pelee tus batallas y que Dios sane todas tus heridas. Pero todo comienza con una provocación de tu parte del gozo del Señor. Hay gente sufriendo en la iglesia teniendo la vida de Dios dentro de ellos, y pudiera ser tú uno de ellos. O pudiera ser tu mujer. ¿Y sabes por qué? Porque el gozo que derramó como lluvia bendita el Señor sobre tu vida, almacenado en tu espíritu, no se traspasa, no se transfiere a tu alma, porque tú tienes que provocarlo con una decisión. Con una decisión de dejar que tu corazón se enternezca por el corazón de Dios, y que Él sea el que tome tus asuntos y se ocupe de ellos. Ponte de pie un momentito.